El Vaticano, ya lo decíamos en titulares, inició una investigación en contra de 7 sacerdotes de la Congregación Legionarios de Cristo por supuesto abuso sexual de menores. Esta denuncia trae a la memoria el escándalo también de abusos cometidos, ni más ni menos que por su fundador, Marcial Maciel, en contra de un grupo de seminaristas y también en contra de sus propios hijos. Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros en los estudios de CNN Chile la periodista y directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Monkeberg. Ella es autora del libro Caradima, El Señor de los Infiernos, en que investigó un caso análogo aquí en nuestro país. María Olivia, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación, Mirna, mucho gusto estar en CNN. María Olivia, tú has seguido de cerca el caso Caradima, que tiene ribetes muy parecidos al caso Maciel. Sin duda, Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, claro, es un caso que tiene una relevancia mundial por las características que tuvo justamente. Pero en este libro que tengo acá en mi poder, que es de Carmen Arístegui, que escribe justamente el caso Maciel, que es la historia, dice, de un criminal, el fundador de los Legionarios de Cristo, ella hace un gran hincapié en la complicidad del Vaticano en este caso. Mira, sí, yo leí ese libro, me acuerdo de haberlo leído incluso antes de escribir el libro Caradima, El Señor de los Infiernos. Ese libro, Marcial Maciel, Historia de un Criminal, es de 2010. Y a mí me impresionó, justamente tú señalabas algo de los elementos que pudiera haber en común. Y es muy fuerte lo que dice Carmen Arístegui, que es una periodista mexicana, una periodista de televisión en México, que por el hecho de que como que se encapsuló el caso en el sentido de que después de mucho tiempo, después de décadas que se sabía o que por lo menos se había filtrado, conocido de que estaban pasando cosas muy extrañas con Maciel, solamente el 2002 como que se toma ya el toro por las astas, pero aún así, una vez que el Vaticano declara culpable a Maciel, no hay una investigación sobre los legionarios. No, es una investigación hacia él. Hacia él, entonces como que quedara todo ahí. Perdona, solamente quiero leerte una cápita que hace justamente referencia a Carmen Arístegui en su libro. Dice, ahora se sabe, el Vaticano ha preferido sostener la maquinaria y declarar a Maciel como un criminal solitario. La Santa Sede se decidió por el carpetazo, es decir, lo abandonan, hacen una referencia específica a Maciel, pero ¿qué pasa con el resto? Eso es lo complicado, porque en estos personajes, y es un poco lo que uno ve a través de lo que ha leído en Maciel, que formaron un movimiento, una congregación, con muchos sacerdotes y con muchas instituciones, con colegios, universidades. Piensa tú que en Chile, sin ir más lejos, tienen la Universidad Finisterra, que es de los Legionarios de Cristo, tienen el Colegio Cumbra, el Colegio Everest, y otras obras, como las pueden llamar ellos. Y sin embargo pasó que como que se le trató de quitar el dramatismo, de dejar allá el escándalo, y que toda estas redes que pudiera haber, toda la influencia que pudiera haber ejercido el propio Maciel en sus seguidores, nadie se preocupó más. Esa es una cuestión que a uno le parece muy increíble. Yo quisiera, claro, María Olivia, justamente yo quisiera que trasladáramos el tema a Chile, porque lo que está de base es más o menos el mismo procedimiento. Es una persona que ejerce, como pasó con Caradima, en este caso Marcial Maciel, imagino de esta denuncia contra estos sacerdotes, una influencia, un influjo súper poderoso en sus seguidores, en sus feligreses. Tremendamente fuerte. Yo investigué más de cerca el caso Caradima, pero también, como te digo, he leído sobre el caso de Maciel, y el influjo sobre los seguidores, la obediencia que le genera, es una cuestión muy fuerte. Se habla, ¿no es cierto?, del abuso sexual o del abuso sexual que se estaría investigando, pero está no solo lo sexual, está el abuso psicológico. En el caso del Bosque y Caradima,
el ambiente de secta que se vivía, esa obediencia, esa obsecuencia que tenían los seguidores con Karadima, y que a lo mejor todavía algunos le siguen teniendo, porque se ha sabido que se siguen de repente hasta reuniendo, recordando a este personaje que lo consideraban santo. Entonces, ¿hasta dónde las huellas de Karadima están vivas, están presentes? Es una pregunta que todavía yo creo que está en suspenso. María Olivia, justamente a propósito de lo que tú señalas y del libro que tú escribiste sobre Karadima, yo también leí tu libro y leí este de Marcial Maciel, y como te digo, hay situaciones que son tremendamente similares, hay símiles que son propios, digamos, de casi el establecimiento de una suerte de secta, donde lo que existe finalmente es un líder poderoso que abusa perversamente de su poder sobre sus dirigidos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el Vaticano se pronuncia por nuevos casos? Que ese andamiaje, que esa fórmula perversa no fue derribada al interior de los legionarios de Cristo, o esto va más allá de los legionarios de Cristo? Yo creo que las dos preguntas tuyas son muy válidas, porque que no ha sido derribado, porque al no hacerse una investigación en profundidad sobre lo que ocurría en los legionarios de Cristo, es posible que, así como hoy estamos escuchando que el Vaticano reconoce 7 investigaciones puntuales, digamos 7 sacerdotes, mañana puede haber otra, ¿no? Pasado mañana, este otro año. ¿Por qué? Porque no se ha calado profundamente en lo que ha significado ese movimiento y en las costumbres que tenían en este influjo de Maciel. Y por otro lado, tú señalabas de que la posibilidad, por lo tanto, de réplica, la posibilidad de sistemas de obediencia que hayan quedado sin ser tocados. Y eso, fíjate que hay una cuestión que Antonio del Favo, el padre jesuita, que es el director de la revista Mensaje, me lo comentaba, yo lo puse en el libro de Karadima, El Señor de los Infiernos, que a él el hecho de que si hubiera la sentencia del Vaticano, en el caso Karadima, hubiera llegado así en forma tardía, pero finalmente clara y nítida. Sin embargo, no se acordó allí una investigación eclesiástica a fondo sobre la Pía Unión Sacerdotal, que es ahora está disuelta, pero aparte de estar disuelta, no hemos tenido más explicaciones sobre cuál es la forma de pensar, la forma de actuar en esos discípulos de Karadima. Yo creo que hay todavía muchas preguntas. Y sabes que sobre esas mismas preguntas, muchos se siguen preguntando cómo fue posible que hubiera esta, como te decía, complicidad, pero una complicidad absoluta, es decir, de gente que sabía lo que estaba pasando. En el caso de Marcial Maciel, el fundador de Legionarios de Cristo, se sabía lo que estaba pasando. Él llegaba al Vaticano información. Sin embargo, no se acogieron esos llamados, no se acogieron esas denuncias. Lo mismo que pasó con Karadima. ¿Tú dirías que hoy día eso, al menos en lo que a Chile respecta de nuestra Iglesia Católica, eso está cambiando? Yo no he visto cambios fundamentales. No me atrevería a decir que haya cambios fundamentales. ¿Qué esperarías? Yo te voy a explicar por qué. Algunas cosas que a uno le llaman la atención. Si uno piensa en lo que en cada oportunidad que se ha planteado el problema, un Juan Carlos Cruz, denunciante, víctima del caso Karadima, lo ha hecho ver muchas veces. ¿Cómo es posible que sigan en pie como obispos de la Pía Unión, con nombres y apellidos? Tomás Collati, el obispo de Linares, Horacio Valenzuela, el obispo de Talca, el obispo Juan Barro, que es el obispo castrense, Andrés Arteaga, que es el obispo auxiliar de Santiago, que son o fueron miembros de la Pía Unión hasta el momento que estalló el escándalo y hasta que se disuelve la Pía Unión. Pero ellos en el juicio, tanto del fiscal Armendáriz primero como de la ministra Jessica González después, aparecen, está claro que vieron cosas, todos lo dicen los otros, los denunciantes, y se hacen como que no hubieran visto nada, como que nada hubiera pasado.
esa cuestión yo la hallo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no reconocen haber visto una situación que además es un delito? Ya ni siquiera hablemos de pecado. Es que, claro, es un delito que la legislación chilena no la castiga porque tiene esta cosa de que solo hasta los 10 años tendrían que haber ocurrido los hechos en los 10 últimos años para que se juzgara. Pero resulta de que ya sabemos que el abuso sexual, una cuestión que cuesta muchísimo en las personas darlo a conocer, puede pasar toda una vida y la persona no se atreva, son procesos de maduración, procesos fuertes, ¿no es cierto?, en llegar, reconocerte que has sido abusado, tener conciencia y finalmente estar dispuesto a llegar a un tribunal civil para denunciarlo. O sea, además no es que una me cosa imagino, fácil. María Olivia, me imagino también que la Iglesia Católica, como cualquier institución que se ve enfrentada a una situación como esta, teme también por la destrucción de su propia institución. Es decir, Claro, hay ahí quizás una razón, se está actuando corporativamente. Hay otras denuncias, han pasado otras situaciones. El otro día lo conversaba con el propio Jimmy Hamilton, y que ellos saben, han recogido otros testimonios de situaciones que involucran a sacerdotes y lo hemos visto también, si después de Caradima aisladamente aparecen, pero si uno va sumando y sumando son muchos los casos, y casos que como que se les trata de dar vuelta a la hoja. Existe una comisión al interior de la iglesia, del arzobispado o de la conferencia episcopal, pero en definitiva han sido solo declaraciones hacia afuera. Probablemente estarán poniendo más ojo, me imagino, pero no se nota un mea culpa, no se nota una verdadera acción importante que vaya en un sentido que ponga término a esta situación. El mismo tratamiento al propio Caradima, que está recluido, si se quiere, pero con condiciones bastante favorables, hasta recibe herencias. Entonces, una cuestión que realmente uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y ahí, perdona, para terminar, María Olivia, ahí tú le asignas una responsabilidad a la jerarquía de la Iglesia Católica chilena. Yo creo que la tiene. Yo creo que debiera actuar más al lado de las víctimas que al lado de los victimarios. Y eso no lo hemos visto con claridad todavía. Bien, María Olivia Monkeberg, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.